Bienvenidos una vez más a tu canal Actitud Cristiana. Muchas gracias por estar con nosotros. En esta oportunidad quiero compartirte otro tema sobre principios del reino, que es lo que hemos venido platicando, y es acerca de la Constitución. Acompáñanos. Muy bien, vamos a hablar acerca de lo que es la Constitución. En este caso me imagino ya sabrán o se tomarán una idea cuál es la Constitución del reino de los cielos, y pues no es nada más, vamos a estar hablando que de la Biblia, de la palabra o de las Sagradas Escrituras. No está de más el decirles de que la palabra de Dios es un testamento, ¿verdad? Dividido en dos partes, en el Testamento Antiguo y en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento pues está, en su mayoría está escrito en hebreo, y no es nada más que la Tanakh o la Biblia hebrea, es nuestro Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento pues está escrito en griego. Eso pues sí ya sería otro tema del por qué pasó esto, pero básicamente así es. Para entender un poquito sobre la constitución de un reino, podríamos poner de ejemplo un suceso de hace poco. Ese suceso se dio en Irak, ¿verdad? No es nada más que el derrocamiento del régimen de Saddam Hussein por parte de el gobierno de los Estados Unidos y la coalición internacional que avaló esta situación. Pero no me quiero centrar ni enfocar en qué fue los motivos que propició esto y por qué lo hicieron, sino que después de haber derrocado el régimen de Saddam Hussein, lo primero que esta coalición hizo fue convocar a una asamblea, la cual duró mucho tiempo desde luego, y lo primero que hicieron fue la creación o la formación de una constitución para este país. Porque sabemos que es muy importante dentro de un gobierno que esté constituido o que esté, estén dadas las normas, las leyes, las directrices por escrito para que un gobierno pueda gobernar y pueda funcionar, y eso fue lo que pasó en este país. En el reino de los cielos pues es un poco diferente, porque ahora este país después de pasar a ser una dictadura, ahora pues podríamos decir que por este proceso que ha llevado, ahora es un país democrático, ¿verdad? Es decir, ya su constitución la formaron varias personas, y ahora sus gobernantes son elegidos por medio de un voto, es decir, por los mismos ciudadanos o por el mismo pueblo. Entonces, si nos damos cuenta, en una democracia son los ciudadanos los que le dan la facultad a los gobernantes, o son elegidos sus representantes para que hagan valer en representación del pueblo, hagan valer los estatutos, las normas, las leyes, las modifiquen, creen nuevas y hagan todo lo que se refiere a cuestión de leyes en relación a la Constitución. Pero en un reino es muy diferente. En un reino es el rey el que constituye, el que hace, el que crea la Constitución, no es el pueblo, no es un grupo de personas. Entonces, en un reino la Constitución es un pacto del rey con sus ciudadanos y su reino. También podemos decir que en un reino todo el poder reside en la persona del rey. Es por lo tanto quien establece la Constitución para su reino. Son los propósitos y los planes del rey. Establece los principios bajo los cuales el reino operará. Así también señala cómo el rey se relaciona con su pueblo y ellos con él. Entonces,
en base a estos conceptos que encontramos, podemos darnos cuenta que realmente nuestra Constitución es la palabra de nuestro Rey, que es Dios, y nuestro Rey, que es Jesucristo. Ahí en la Constitución, en la Biblia, encontramos todos los principios bajo los cuales el Señor quiere que nosotros nos dirijamos, y que operemos en relación a todos estos principios, propósitos. Y en base a todo esto, pues vamos a tocar 3 puntos. Y el primero es que nuestra Constitución, que es la Biblia, es un contrato real. Y para ver esto, le voy a pedir que vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 8 y versículos 15 al 17, y dice así. Para todo este estudio estoy utilizando la Nueva Versión Internacional. Versículo 8. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y ahí puso al hombre que había formado. Versículo 15 dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. 16, y le dijo, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Este pasaje bíblico, estos versículos, lo que nos están enseñando es que el contrato lo hizo Dios. Él fue el que lo creó. Cuando vemos que el Señor plantó en el jardín del oriente del Edén y ahí puso al hombre, si nos damos cuenta, primero hizo toda la Constitución, primero dio todas las directrices, todas las normas, todas las leyes, y después puso al hombre, ¿verdad? ¿Esto con qué finalidad? Lo que está diciendo el Señor, nuestro Dios, es que este es mi gobierno. Está diciendo, este es mi acuerdo que yo estoy haciendo con ustedes. Y ustedes no dictan los términos o me dicen lo que quieren. Les digo lo que quiero y lo que haré por ustedes. Si nos damos cuenta aquí, el Señor cada vez que ha hecho un pacto con algunas personas, cada vez que le ha dado las directrices, no le está diciendo ¿qué opinas? ¿Qué quieres que yo haga? Sino que el Señor le está diciendo, haz esto, haz aquello, haz el otro. Así lo hizo con Adán, así lo hizo con Noé, así lo hizo con Abraham, así lo hizo con Moisés. Él está diciendo, esto es lo que quiero que hagan. Por eso Dios hace declaraciones como esta. Por ejemplo, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, dice en su palabra, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón, me dejaré encontrar, afirma el Señor. Aquí lo que vemos en este pasaje bíblico es que los planes del Señor y sus propósitos son perfectos para nosotros. Por lo regular, observamos que nosotros los seres humanos siempre tratamos de decirle al Señor qué es lo que Dios debe de hacer. Y Dios nos dice, en este reino yo hago los contratos. Esa es la conclusión de este punto. El siguiente punto es que la voluntad que es la voluntad y el testamento del Rey en las Sagradas Escrituras. La Constitución no es la ley, produce la ley, es decir, establece los términos y las condiciones y derechos de la vida en el reino. Y entonces nosotros observamos que hay una voluntad y hay un testamento. Para explicar esto, es que vemos que la diferencia de voluntad y testamento lo podemos entender en relación al siguiente ejemplo. Por ejemplo, si hay una persona que tiene determinados bienes que quiere heredar
a determinada persona, cual Él quiera, esta persona viene y en primer lugar piensa: yo tengo estos bienes, estas propiedades, y yo se las voy a heredar a tal persona. Y entonces lo piensa y lo dice, lo expresa de una manera verbal, pero eso es nada más su voluntad, porque solo está expresada en su mente. Pero las cosas de palabra, pues el viento se las lleva. Hoy lo podemos decir y lo olvidamos completamente, o a la persona a la que le decimos lo puede olvidar, inclusive a mí se me puede olvidar. Entonces solo fue una voluntad que yo manifesté. Ahora bien, un testamento, ya nosotros nos acercamos a una persona, a un abogado, y este abogado y notario viene y entonces nos dice cuál es su voluntad. Nosotros se la expresamos y él, por medio de las leyes, las normas, las reglas, ¿verdad? Entonces él ya redacta un documento, el cual en determinado momento haya una persona que no esté conforme con la voluntad de la persona que está heredando o que está cediendo estos bienes, y no está conforme, pues entonces van a una mediación, pudiéramos decir, o inclusive pudieran llegar a un espacio legal, ya a un juicio delante de un juez o alguna cuestión así. Y entonces lo que va a respaldar a la persona que está heredando, a la persona que va a recibir los bienes, lo que le está respaldando es el documento por escrito que el abogado y notario redactó, y es lo que lo respalda, y es lo que realmente respalda la voluntad de la persona que expresó dejar estos bienes. Entonces ahí pues ya no hay de otras. Si la voluntad de la persona está bien redactada, bien escrita por medio de un testamento, ahí no hay de otra. La ley lo va a amparar, el juez lo va a amparar y le va a ceder todos los derechos de las propiedades y de los bienes que la otra persona le haya heredado. Por eso es de que la Constitución no es la ley, sino que produce la ley y establece los términos y condiciones y los derechos de vida en el reino. Por eso nosotros tenemos que apropiarnos tanto de la palabra que el Señor nos deja por escrito. Y yo me he dado cuenta, y no me dejará mentir, cuando uno lee, por ejemplo, el Señor le decía a Moisés: yo te di esto y te dije esto, y ahora escríbelo. Por ejemplo, cuando el apóstol Juan, cuando él tuvo las visiones del Apocalipsis, el ángel le dice: ve y escríbelo. Lo primero que le ordenó, les permitieron tener la visión, tener esa revelación, y después lo que le ordenaron: ve y escribe, porque es bajo el mismo principio. Al escribir las cosas es un testamento. Ahí nosotros tenemos todas las normas y vemos todos los derechos que nosotros tenemos. Por eso es de que hay que apropiarnos de la Biblia. La misma palabra de Dios dice: el pueblo perece y perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Pero del conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros nos apropiemos de este principio. Y por último, el último punto es que nosotros de todo esto tenemos 7 principios de la Constitución del reino. El primero es que el origen de la Constitución es el rey y no los ciudadanos. Es decir, el rey, por medio de su palabra, por medio de su voluntad y por medio de su palabra, es el que le dio origen, el que propició la creación de esta Constitución. De él viene, de su palabra, de su autoridad, de ahí viene toda la Constitución. Y realmente por eso es que es muy acertado el decir que la Biblia, es cierto, es escrita por hombres, pero es completamente inspirada por el Espíritu Santo, donde está plasmada la voluntad de Dios, es decir, todos los propósitos y los planes que Dios tiene para la humanidad. Y por eso es que en Salmo 119, 89 dice así: tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos.
Por ejemplo, también vemos en el Salmo 119, 152, dice: desde hace mucho conozco tus estatutos, los cuales estableciste para siempre. Así que la palabra viene del rey y no de los ciudadanos. Y esto es completamente válido. Hay personas que dicen: ¿cómo es posible que sea la palabra del Señor y cómo es posible que Él mismo la haya escrito? Pues sí, yo he visto algunas epístolas, como por ejemplo la epístola de los Romanos, se la atribuimos completamente a Pablo apóstol, pero cuando vemos al final, ahorita no lo tengo presente, pero dice, da el nombre, el dato de quién la escribió, quién la redactó, y dice que fue dictada por el apóstol Pablo. Entonces es lo mismo bajo ese principio. Fue voluntad de Dios inspirada por el Espíritu Santo, y aunque haya sido escrita por hombres, pero no deja de expresar claramente la voluntad y los propósitos y los planes que Dios tiene para la humanidad. Número 2 es que la Constitución contiene los beneficios y privilegios de los ciudadanos. Aquí está más que claro, ¿verdad? Toda la palabra de Dios está llena de los beneficios y los privilegios que nosotros, al ser ciudadanos del reino, pues nosotros contamos. Este es un punto un poquito delicado y lo voy a explicar de la siguiente manera. Por ejemplo, está los Estados Unidos, que tienen sus leyes, que tienen sus estatutos, y está Guatemala, que también tiene su constitución, tiene sus estatutos, tiene sus normas, y también pues de una u otra manera tenemos nuestras costumbres y nuestra cultura. Cuando una persona se va de aquí de Guatemala y se va a Estados Unidos, realmente, si se dan cuenta, adoptan la cultura y las costumbres de allá. Se visten diferente, hablan diferente, inclusive tienen que aprender mucho del idioma inglés si quieren que les vaya bien. Pero lo que no quieren hacer muchos es hacerse ciudadanos de los Estados Unidos. El proceso de la ciudadanía de los Estados Unidos, pues he visto que es un poquito complejo. Hay que estudiar, parece que un par de años, hay que estudiar completamente su cultura, sus costumbres, su historia. Después se someten a unos exámenes, tienen que aprender el idioma inglés completamente. Se someten a unas pruebas, y pues el gobierno de los Estados Unidos determina si la persona es capacitada y es pertinente para hacerse ciudadano de ese país y ellos adoptarlo como ciudadano o no. Entonces hay muchas personas que se quieren ir para allá y tienen su visión en solo ir a hacer dinero y regresarse y tener una vida aquí, o están allá y siguen anhelando las costumbres y las creencias, y siguen con las mismas creencias, con las mismas costumbres y la cultura de aquí de Guatemala, pero viven allá y no quieren esforzarse, no quieren someterse a la autoridad allá, no quieren esforzarse por estudiar y adoptar esa costumbre y esa cultura de los Estados Unidos. Entonces realmente solo quieren los beneficios, pero no quieren adquirir el compromiso y la responsabilidad de hacerse ciudadano. Y eso representa completamente olvidarse de Guatemala y decir: no, yo soy un ciudadano de los Estados Unidos, y defender su territorio y allá, adoptar su costumbre, adoptar su cultura, adoptar completamente todo lo que representa eso, hablar un nuevo idioma, adoptarlo también como propio, y no solo eso, también el realizar sus tributos y realizar todo lo que representa el ser ciudadano americano, y olvidarse completamente. Entonces solo quieren los beneficios de allá y quieren los beneficios, pero no adoptan también los privilegios, y ante todo que no adoptan la responsabilidad de hacerse ciudadano. Y muchos, lo que les detiene y lo que no aparte que es un poquito complicado, si uno se va ilegal, ¿verdad? Completamente, ¿qué derechos y qué beneficios va a tener uno? Ninguno, desde luego. Pero no quieren asumir el riesgo y el reto de tener que estudiar,
de adoptar otro idioma y otra cultura y bueno, tener que hacer todo lo que represente eso. Lo mismo pasa con los cristianos, ¿verdad? Solo quieren ver los beneficios y los privilegios que están en la Constitución, pero no quieren asumir el reto de verdad de hacerse ciudadanos del reino. Eso es un poquito delicado y es así la cuestión. No quieren asumir ese reto de leer la Biblia, de adoptar esa cultura, de hacerse realmente ciudadanos del reino. Yo no estoy en contra de las sanidades. Dios es un Dios bueno y Él puede sanar a quien quiera de lo que sea. El cáncer no es nada para el poder y la grandeza que Dios tiene. La leucemia no es nada. Qué sé yo, tantas enfermedades que hay. Dios las puede sanar, estoy completamente seguro. Los problemas económicos de cualquier persona no son nada a comparación de la grandeza de Dios. Pero lo que sí no se vale, yo quiero hacer conciencia, es simple y sencillamente estar buscando los beneficios y los privilegios que representa el simple y sencillamente seguir a Dios, porque a Dios lo seguía mucha gente y sanaba mucha gente, pero de esa gente en la palabra de Dios ya no se sabe nada, ni qué hicieron, si siguieron su vida como que si nada había pasado, o realmente hubo un cambio genuino y verdadero y le entregaron su vida al Señor. Realmente no se sabe. Qué bueno que hayan sido sanados. Pero si vamos a ser ciudadanos del reino, pues entonces le vamos a servir a nuestro rey. No lo vamos a seguir, le vamos a servir. Y el hecho que representa que nosotros vamos a adquirir esa cultura y esas costumbres que aquí en la Constitución están. Hay gente que quiere ser sanada, hay gente que quiere recibir carros, hay gente que quiere recibir casas, terrenos, hay gente que el Señor quiere que lo sane, pero no quiere leer su palabra. Hay gente que no quiere conocer de Él. Hay gente que no quiere congregarse. Hay gente que no quiere llevar sus diezmos y sus ofrendas, que eso es bíblico y eso es un mandamiento también que el Señor nos ha dado. Hay gente que no quiere orar, hay gente que no quiere ayunar, hay gente que no quiere servirle al rey, hay gente que no quiere servirle a su prójimo, y allá en la calle se mueven como cualquier persona mundana, como cualquier persona secular. Eso sí no se vale, ¿verdad? El punto número 3 es también que el rey se obliga a sí mismo por los principios de la Constitución. Es un poquito complicado este punto, como que no se entiende, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que el rey se obliga a sí mismo por los principios de la Constitución. Es muy sencillo. En la Constitución, en la Biblia, encontramos todo lo que el Señor quiere que hagamos. Pero también están todos los privilegios y están, como ya lo vimos, todos los beneficios que nosotros como ciudadanos del reino obtenemos. ¿Por qué, a pesar de que nosotros somos personas inmaduras o a veces personas simple y sencillamente interesadas y queremos nuestro beneficio personal, y por qué aún así se cumplen? ¿Por qué a pesar de que mi cambio no es genuino? ¿Por qué a pesar de que yo no me hago realmente un ciudadano del reino? ¿Por qué los privilegios y los beneficios los sigo recibiendo? ¿Por qué siempre hay sanidades? ¿Por qué siempre hay milagros? ¿Por qué hay restauraciones económicas? ¿Por qué se restauran los matrimonios? ¿Por qué el Señor es bueno y es grandioso y hace muchas cosas por nosotros, a pesar de que nosotros no nos sometemos realmente a Él y a su palabra? ¿Por qué? Porque en la Biblia el Señor ha dicho: vas a ser próspero, vas a ser sano, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro por ti. ¿Y por qué, a pesar de que yo no cumplo mi parte, por qué se sigue manifestando y por qué seguimos recibiendo los beneficios? Porque en la Constitución está ya decretado. Ahí está el testamento. Y si Dios faltare a su palabra, entonces Él dejaría de ser Dios. Nosotros podremos ser mentirosos, nosotros podemos decirle al Señor: Señor, hoy te voy a, de ahora en adelante yo te voy a servir si tú restauras mi casa, si tú restauras mis finanzas. Y el Señor sabe que no lo vamos a cumplir, y el Señor aún así: vaya, está bien, te las restauro, está bien, te sano, está bien, te doy lo que tú digas. A pesar de que nosotros fallamos, ¿verdad? Pero porque Él, dice su palabra, no es hijo de hombre ni es mentiroso, y Él no deja de cumplir, a pesar de que nosotros fallamos nuestra parte y nuestras promesas. Pero si Él no cumpliera, entonces Él dejaría de ser Dios
y Él es Dios, no es hijo de hombre ni es mentiroso. Entonces a eso se refiere bajo este principio. Gracias a Dios este principio, el Señor es tan bueno y es tan misericordioso que se cumple, porque imagínense si todo estuviera condicionado a lo que nosotros hiciéramos, entonces realmente no recibiríamos nada. El otro punto es el cuarto. La Constitución contiene los derechos establecidos por el rey para los ciudadanos. Es decir, si Dios dice, te bendeciré, te prosperaré, haré tu nombre grande, eso es Constitución. Si luego dice, si me obedeces y guardas mi palabra y caminas rectamente, le ha dado las leyes que establecen las condiciones para que se apliquen los beneficios y los privilegios. Entonces aquí también complementamos el punto anterior, el 3. ¿Verdad? Dios nos ha dado los estatutos, las normas, las leyes en su palabra, pero también para que nosotros gocemos de los privilegios, pero también nos ha dado las leyes que establecen las condiciones para que apliquen los beneficios y los privilegios. Yo siempre le digo a la gente, busque a Dios no de una manera interesada, mejor busquémoslo de una manera desinteresada, y como ya hemos visto en otras pláticas, recibamos estos privilegios y estos beneficios por añadidura. Busquemos primero su reino. El punto número 5 es que la Constitución no puede ser cambiada por los ciudadanos, solamente por el rey. Esto sí es un poquito delicado, porque realmente vemos muchas personas, yo me atrevería a decir que no lo hacen con una mala intención, pero todo es a la palabra de Dios, yo la interpreto según las cuestiones contemporáneas y según los tiempos modernos y que han cambiado, pero entonces yo la interpreto a veces a mi conveniencia, a mi sabor y antojo, y así la presento. Y eso es bien delicado, porque no podemos cambiarle ni la interpretación, ni mucho menos literalmente el sentido a la palabra de Dios. El Señor ya dejó sus estatutos y sus normas, y son claras. No podemos estar cambiando y dándole interpretaciones erróneas, y es que de ahí, si nos damos cuenta, sale tanta doctrina, sale tanta religión, de a como los hombres hemos interpretado, malinterpretado la palabra de Dios y le hemos dado un sentido completamente erróneo. En otros, y esto va muy en relación a lo que platicábamos en otro tema, que Jesucristo o nuestro Señor Jesús ha sido la persona más malinterpretada en estos tiempos, porque Él vino a predicar sobre un reino, a restituir un reino, no a hablarnos sobre la institución de una nueva religión o de una nueva doctrina, no, sino que realmente Él vino a hablarnos del reino de los cielos, que Él lo traía, Él lo vino a rescatar, lo vino a restituir para nosotros, de eso vino a hablar. Entonces, si nos damos cuenta, interpretar la palabra de Dios de una manera incorrecta trae una de calamidades, porque también a causa de la religión, cuántas muertes no han habido, cuántas guerras, cuánto desorden no ha habido en esta tierra a causa de la mala interpretación de la palabra de Dios. Y eso va muy de la mano con el punto 6, que es la Constitución es la referencia de la vida en el reino. Aquí vamos a, esto para entenderlo es bien sencillo, y vamos a ir a Éxodo capítulo 20 y versículo 3 al 17, nada más lo voy a parafrasear. Ahí nos habla de que no tengas otros dioses además de mí, no te hagas ningún ídolo, no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera, acuérdate del sábado para consagrarlo, honra a tu padre y a tu madre, no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies. Eso es lo que se refiere, que la Constitución es la referencia de la vida en el reino. Ahí está más que claro, pienso yo, no hay de otra. Está claro cómo debemos de movernos los seres humanos, cuáles debieran de ser
nuestras normas de convivencia y nuestras reglas para llevar una vida correcta delante de los ojos de Dios. Y el punto número 7 y último es que la Constitución contiene los estatutos del reino. Este punto va muy en relación al punto 5 también. Dice, normalmente donde la palabra estatuto aparece, hallaremos la palabra ley. Un estatuto no se acomoda a los tiempos. Algunos piensan que la constitución del reino de los cielos debería ser cambiada o reinterpretada para acomodarse a los tiempos, valores y costumbres modernas. Realmente aquí es muy delicado también. Muchas personas toman la Biblia, sacan enseñanzas de ahí y la acomodan a nuestras costumbres y nuestros tiempos modernos. Eso está bien, eso no veo yo mal, hacer una enseñanza. Pero realmente muchas de esas enseñanzas, realmente cuando vamos al sentido literal de la palabra, está completamente desviado y está completamente le dan otro sentido. La palabra del Señor está hasta acá y nosotros nos vamos por acá con tal de dar una buena enseñanza y con tal de dar una buena palabra a alguna congregación, en algún programa, en alguna radio, y realmente nos vamos completamente y estamos desviando al pueblo de Dios realmente de lo que el Señor tenía por medio de esa palabra, algún propósito, algún plan muy específico, y realmente lo estamos tergiversando y lo estamos malinterpretando y le estamos dando un sentido que no es correcto, y eso no es correcto, ¿verdad? Y por eso un ejemplo muy común de esto es, por ejemplo, si ustedes ven una estatua en algún lugar, en algún parque, no sé, de su ciudad, y ustedes ven la estatua está hecha de piedra, por ejemplo, o de mármol, qué sé yo, y ponen la estatua y ahí está. Y la estatua llueve y la estatua sigue siendo la misma. Y la estatua cae granizo y la estatua no cambia en su forma, sigue siendo la misma. Y puede ser que las aves se pongan encima y no pase nada, la estatua no va a cambiar. Usted la puede escupir y maldecir y la estatua no va a cambiar. Es decir, la estatua en relación a su entorno no va a cambiar por más que pasen los años. Y aunque los edificios eran de la época de la colonia y eran diferentes, con otra, no sé, con otros acabados y con otra estructura, y después la estatua pasan 50, 80 años y la estatua está en el mismo lugar, y aunque su entorno haya cambiado, pero la estatua no va a cambiar su esencia, no va a cambiar su forma, no va a cambiar. Es decir, la estatua, que son esos estatutos y son esa ley, aunque el entorno sea diferente, aunque sea adverso, aunque cambie de manera drástica, aunque usted haga lo que haga, la estatua nunca va a cambiar. Lo mismo pasa con los estatutos o con las leyes que se nos han dado. Y por eso es de que hay muchas personas que inclusive en la actualidad dicen, ya no lea el Antiguo Testamento, solo lea el Nuevo Testamento, porque realmente ahí está todo. Pero una vez Jesús dijo estas palabras: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán, dijo el Señor. Es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra que caiga una sola tilde de la ley. Esto lo encontramos en Lucas 21:33 y Lucas 16:17. Dice, ¿a quién se le ocurre pensar que podemos cambiar o reinterpretar los estatutos que el rey ha establecido? Qué pregunta tan interesante. ¿A quién se le ocurre pensar que podemos cambiar o reinterpretar los estatutos que el rey ha establecido ya? Aunque la Biblia haya sido escrita miles de años atrás, aunque el Señor miles de años atrás haya dado su palabra o sus planes o sus propósitos, no podemos cambiarlo. Ya los estatutos ya están establecidos. Los religiosos podrán hacerlo a veces que quieran. Los religiosos podrán hacerlo a veces o las veces que quieran, porque no están realmente en el reino, porque no viven realmente en el reino ni los principios del reino. Nuestra Constitución dice, la palabra del Señor permanece para
siempre. Y esto lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Yo espero que este principio en relación a la constitución del reino, que es nuestra Biblia, te orienten, te sirvan, te saquen de algunas dudas, y que realmente cuando leamos la palabra del Señor la leamos de una manera correcta, la leamos bien y la interpretemos ante todo de una manera adecuada. Para esto pidámosle discernimiento al Espíritu Santo, pidámosle que Él renueve nuestra mente y nuestro corazón para poderlo hacer de una manera correcta. Espero que estos conceptos y estos puntos te sirvan para continuar propagando el reino de los cielos y ante todo para que a ti te ayuden a vivir de una manera correcta delante de nuestro Señor. Muchas gracias por haber puesto atención a este mensaje. Me despido sin antes decirte, visita nuestro canal en YouTube, Actitud Cristiana, búscanos, suscríbete, dale like a nuestras prédicas, compártelas. Puedes ubicarnos también en nuestra fanpage en Facebook como Actitud Cristiana también. Si tienes algún comentario, si tienes alguna duda, escríbenos por ese medio. Puedes ubicarnos por medio del WhatsApp también, 5506-0202. Muchas gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.